Bueno, entonces entendido que hay un estímulo de cualquier tipo de manifestación energética que puede viajar e incidir sobre una célula y que ya dijimos que esa célula debe de tener los receptores específicos a dicha señal o estímulo para poder evocar una respuesta, ahora podríamos analizar dónde se pueden encontrar esos receptores. La mayoría lo solemos pensar a nivel, por ejemplo, de la membrana celular. Es decir, estos receptores forman parte de péptidos de proteínas que podrían estar expresados sobre la membrana celular. Pero no es el único lugar donde los podemos encontrar, también podrían estar dentro de la célula, es decir, incluso pensando a nivel del citosol, también podemos tener algunos de estos receptores, o en la membrana también de organelos, como la mitocondria, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, también ahí podemos tener receptores, incluso en la misma envoltura nuclear, en la membrana que envuelve al núcleo celular, o dentro del núcleo. En todos estos lugares puede haber receptores, porque dependiendo cuál sea la señal, bueno, en algunos casos esa señal, independientemente de su naturaleza, o más bien dependiendo de la naturaleza de esa señal, podría atravesar la membrana celular a través de distintos mecanismos, por solubilidad, por transportadores, dependiendo de qué naturaleza energética estemos hablando, y poder llegar a incidir sobre receptores que se encuentran dentro de la célula, como les acabo de decir, en todos estos distintos lugares, en el citosol, en la membrana de algunos organelos, o incluso hasta dentro de el núcleo. Bueno, ahora, aparte de esta clasificación de acuerdo a la ubicación de los receptores, que ya les he dicho, los podemos tomar como péptidos, proteínas plegadas en distintos lugares de una célula genérica, también podríamos clasificarlos por el tipo de respuesta que se produce. Es decir, si yo aquí pongo receptor, también aquí puedo dividirlos de acuerdo a, vuelvo a repetir, la respuesta que van a generar una vez que haya llegado la señal, es decir, el estímulo a dichos receptores. Principalmente los podría dividir en dos grandes grupos. Muy bien, como les he puesto aquí, pueden ser metabotrópicos o ionotrópicos. Receptores ionotrópicos quiere decir que estos forman parte de proteínas, las cuales son conocidas como canales iónicos. Estos canales iónicos siempre los vamos a encontrar en membranas, es decir, siempre estamos pensando en proteínas transmembranales, ya sea proteínas transmembranales a nivel de la membrana plasmática, es decir, de todo el envoltorio celular, o transmembranales de los distintos organelos. Es decir, un receptor ionotrópico forzosamente tiene que estar inserto en una membrana, ya sea la membrana plasmática de toda la célula o la membrana que recubre a cualquiera de los organelos. Entonces, si ustedes están pensando, podemos tener receptores ionotrópicos, es decir, canales iónicos, no nada más en la membrana plasmática de la célula, sino también en la membrana, por ejemplo, de retículo endoplásmico, aparato de Golgi, incluso envoltura nuclear. La respuesta es que sí, hasta la fecha la investigación lo que ha encontrado es que sí, hay receptores ionotrópicos, es decir, canales iónicos en cualquiera de estas membranas que acabo de mencionar. Un receptor metabotrópico no necesariamente tiene que estar inserto en una membrana. Sí puede, es decir, sí puede, como lo he mencionado para los ionotrópicos, pero aparte estos metabotrópicos pueden estar, como les dije, incluso suspendidos en la matriz o más bien en el citoplasma dentro de la célula. No es necesario que estén insertos forzosamente en una membrana. Pero esto no es lo único que los define.
Los receptores ionotrópicos, al ser canales iónicos, les acabo de mencionar, forman parte de péptidos o proteínas transmembranales, las cuales están configuradas para al menos poseer a través de esta estructura que atraviesa la membrana un poro central. Ese poro central se comporta como un conducto que comunica a dos espacios. Si estamos hablando a nivel de la membrana plasmática, que comunica el espacio extracelular con el espacio intracelular. Y si estamos hablando de alguno de los organelos, el que piensen, pues que va a comunicar el citosol de toda la célula con el interior de dicho organelo. Por ejemplo, si pensamos en un receptor ionotrópico de la mitocondria, pues que comunica el citosol que rodea a la mitocondria con el compartimiento interno de esta mitocondria, acordándonos, bueno, que por ejemplo si hablamos de mitocondria es un poco más complejo, porque esta tiene una doble membrana, tiene un espacio o un compartimiento intermembranal entre una membrana externa y una membrana interna. Entonces piénsenlo incluso ahí. Si ustedes piensan o si extrapolan esto a decir, bueno, podría haber este tipo de receptores en la membrana externa y en la membrana interna de la mitocondria, sí, sí los hay. Hay tanto en la membrana externa como en la membrana interna, y entonces si hablamos de la membrana externa comunicarían del citosol al espacio intermembranal, y si hablamos de la membrana interna pues comunicaría del espacio intermembranal hacia la matriz dentro de la mitocondria. En otros organelos que bueno no tienen esta doble membrana, como la envoltura nuclear, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, no hay mayor complejidad más que entender bueno que este canal iónico pues va a permitir la comunicación entre el citosol y el lumen, que es el lumen, el espacio interno de cada uno de estos organelos. Y se les llaman así canales iónicos porque precisamente a través de este conducto, o como les acabo de decir, poro central, pueden dejar pasar ciertos iones. Esa es la clave esencial, por eso les llamamos ionotrópicos, entendiendo un ion como una partícula cargada. Ya después ahondaremos un poco más a qué se refiere esa partícula cargada, que puede tener una carga parcial positiva o una carga parcial negativa. Este es el símbolo con el que se representan cargas parciales. Carga parcial positiva, y entonces hablaríamos de un catión, o una carga parcial negativa, y entonces hablaríamos de un anión. Entonces, si no ha quedado claro, bueno, entonces un receptor ionotrópico, a lo mejor les repito mucho, pero es para que quede lo más claro posible, un receptor ionotrópico forma parte de un péptido, de una proteína transmembranal en cuya estructura al menos posee un conducto central o poro central que comunica dos espacios y que tiene la capacidad para dejar pasar partículas cargadas, ya sean cargas positivas o cargas negativas. Incluso podríamos hablar de canales catiónicos. Eso quiere decir entonces que podría dejar pasar partículas con carga parcial positiva, o canales aniónicos, es decir, que deja pasar solamente cargas parciales negativas. ¿Eso de qué depende? ¿Por qué algunos dejan pasar cationes y otros aniones? Bueno, depende de la configuración del canal iónico. Si nos vamos a lecciones de biología celular, una proteína, un péptido, es una estructura cuaternaria. Y esa estructura cuaternaria se puede descomponer en una estructura o estructura terciaria, y a su vez en una estructura secundaria, y a su vez en una estructura primaria. Acuérdense, o si no lo vieron, tienen ustedes aminoácidos como alanina, valina, isoleucina, triptófano, varios aminoácidos dentro de todos los esenciales con los cuales puede componer o se puede estructurar su organismo, y que si unimos a varios de estos aminoácidos en enlaces peptídicos, entonces ahora pueden ustedes formar una estructura primaria, es decir, esa secuencia de aminoácidos. Cuando ustedes, por ejemplo, llegan a ver letras como estas, esto es una estructura primaria, una secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Ahora, esta secuencia de aminoácidos se puede plegar formando posteriormente estructuras secundarias, como las láminas beta y
las hélices alfa. Entonces, esto ya corresponde a una estructura secundaria. Aquí tendríamos la primaria, y entonces una cadena de varios de estos aminoácidos se puede plegar, ¿qué quiero decir? Se puede ordenar, se puede orientar de tal manera que forme estos componentes, principalmente alfa hélices o láminas beta. Y entonces cuando forma estas estructuras de láminas beta o hélices alfa, ya adquirimos ahora la configuración secundaria de una proteína. Si juntamos varias de estas láminas y hélices, depende del péptido o la proteína que esté hablando, cada una puede tener distintos tipos de configuración, entonces avanzaríamos ahora a la estructura terciaria de una proteína, que entonces un conjunto de estas láminas y de estas hélices va a formar ahora subunidades. Y entonces, al tener varias de estas subunidades que forman parte de la estructura terciaria de una proteína, juntando varias de estas subunidades, entonces ahora sí avanzamos a la estructura cuaternaria, es decir, a la proteína completa. Entonces, una proteína completa está formada de subunidades, las subunidades de alfa hélices y láminas beta, y a su vez estas de secuencias de aminoácidos. Bueno, entonces, para que esto no es exclusivo nada más de los receptores ionotrópicos, también en los metabotrópicos, en todo tipo de proteína tendríamos esta estructura. Siempre acuérdense, estructura primaria, avanza estructura secundaria, estructura terciaria, estructura cuaternaria. El punto aquí es que dependiendo de esta configuración, eso le va a dar selectividad a estos canales. ¿Qué quiere decir selectividad? La capacidad de ser permeables. ¿Qué quiere decir ahora permeables? De dejar pasar. Ustedes para qué aplican un impermeabilizante, para impedir que pase algo. Entonces, si hablamos de permeabilidad, es que puede dejar pasar algo. Entonces, esa selectividad de un canal iónico va a definir la capacidad que tiene para dejar pasar ciertos iones, y por eso les digo, bueno, podríamos hablar por ejemplo de un canal iónico catiónico o un canal catiónico que deje pasar cationes, o de un canal aniónico que deje pasar aniones. Si dicen, bueno, es que todavía no me queda muy claro por qué es catiónico, aniónico, bueno, eso tiene que ver con el tipo de aminoácidos que están expresados en ese canal. Hay aminoácidos que dependiendo su composición son polares, es decir, tienen cargas, hay algunos que son apolares, por lo tanto también tenemos los polares que son hidrofílicos, los apolares que son hidrófobos o lipofílicos, y entonces todas estas características son las que pueden llegar a determinar la selectividad de un canal iónico. Entonces hasta aquí espero que se entienda que es un tipo de receptor ionotrópico. Puede llegar entonces un estímulo, una señal. ¿Se acuerdan hace rato que teníamos el listado acá de temperatura, electricidad, de químico, radiación? Puede llegar a un receptor y dependiendo de si ese receptor tiene la capacidad de responder a ese estímulo, a esa señal, y si es ionotrópico, entonces influirá o incidirá sobre la actividad de estos canales iónicos, como lo acabo de decir acá. Incluso podríamos mencionar, explayándonos un poco más, voy a borrar acá, que en fisiología estos canales iónicos, de acuerdo a qué los regula, pueden ser denominados como canales dependientes de voltaje,
Bien, entonces vuelvo a repetir, dentro de estos canales iónicos, dependiendo cuál es la señal que regula su actividad, en fisiología, ¿qué quiere decir regular una actividad? Que la pueda iniciar o la pueda detener o suprimir. Eso es regular. Es decir, podemos hablar de que entonces una señal puede hacer que estos canales iónicos se activen o, dependiendo cuál sea el tipo de señal, el ambiente, la estimulación, en lugar de activarlos, también podría, ahorita no voy a ocupar el término adecuado para que se entienda en términos más simples, podría apagarlos, que después el apagar lo voy a definir con el concepto adecuado. Entonces, por ejemplo, tenemos canales iónicos dependientes de voltaje. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que es una señal eléctrica en el entorno de esta célula que tiene la capacidad de regular estos canales iónicos. El voltaje es tensión eléctrica, después vamos incluso a ver a mayor detalle qué es el voltaje. Entonces, un cambio en una corriente en el entorno de esta célula, una corriente eléctrica que también tenemos que definir qué es corriente después, puede causar cambios en este voltaje y por lo tanto regular dichos canales si son dependientes de voltaje. Si son, por ejemplo, dependiente del ligando, ¿qué quiere decir? Bueno, algún compuesto, alguna sustancia, ¿se acuerdan que hace rato dentro de estímulo, señal, poníamos químico? Entonces puede haber algún fármaco, algún neurotransmisor, algún péptido, alguna sustancia, incluso aquí lo podríamos desglosar más amplio por si no queda claro. Podría ser, no sé, desde pH, podría ser ATP, podrían ser incluso también otros fármacos u otras sustancias. Lo que ustedes se puedan imaginar, eso es un ligando, y si el receptor tiene un sitio de afinidad a estos ligandos, pues entonces también podrían regular la actividad de estos canales iónicos. Ojo que, repito, regular. No estoy hablando ahorita de modular, porque modular es otro concepto, pero ahorita lo dejamos en regular. Mecanosensibles, ¿qué quiere decir mecanosensibles? Bueno, que entonces ahora sea una señal mecánica, un estímulo mecánico, y que entonces hay canales iónicos que al recibir ese estímulo mecánico, ¿qué es esa señal mecánica? Podría ser una tensión de distensión, de separación, de coaptación, es decir, de compresión, de cizallamiento, es decir, fuerzas transversales al vector principal de tensión, y entonces esas fuerzas mecánicas regular estos canales, es decir, igual como lo que acabo de decir, dependiendo cuál sea el estímulo, la señal, activarlos o apagarlos. Termosensibles también, es decir, temperatura. Ante una cierta temperatura puede haber ciertos canales iónicos que entonces se activen o se apaguen. Cuando hablamos de que estén activos, quiere decir que entonces estos canales son capaces, como lo acabo de decir, de dejar pasar estas partículas cargadas, cationes, aniones, según sea el caso, de acuerdo a la selectividad del canal iónico, que más adelante abordaremos. Entonces, espero que hasta acá haya quedado claro. Y de hecho, dentro de la fisiología canónica o la fisiología clásica, esto es la excitabilidad celular de base o la excitabilidad celular clásica, sobre todo en función de los canales iónicos dependientes de voltaje. Es así como se entendía en inicios esa excitabilidad celular, es decir, aplicar un estímulo eléctrico que causara un cambio en la diferencia de voltaje, que como les vuelvo a repetir, tenemos que definir a qué se refiere eso de diferencia de voltaje, y entonces eso modificaría o regularía la actividad de estos canales iónicos y, como acabamos de decir, al hablar de paso de iones, de partículas cargadas, eso modificaría las propiedades eléctricas de la célula. Es así como se entendía excitabilidad celular. En este caso yo lo estoy haciendo un poco más flexible el concepto para no nada más quedarnos con esta parte que es un tanto limitada, sino que en realidad puede haber otro tipo de estímulos caracterizados en este otro tipo de manifestaciones energéticas e incidir sobre otro tipo de canales, otro tipo de receptores, que en este caso son canales iónicos, como los dependientes del ligando, los mecanosensibles o los termosensibles.
Por ahí a lo mejor se me está escapando uno al momento. Si me llega el caso, después lo llegaré a editar el video para poner algunos otros tipos de regulaciones, pero ahora podríamos mencionar que son de los más frecuentemente estudiados. Ahora, ¿qué pasa en un receptor metabotrópico? En un receptor metabotrópico estamos hablando igual de péptidos, de proteínas, que como ya decíamos anteriormente, no necesariamente tienen que estar insertos en la membrana celular. Pueden sí pueden estarlo, pero también pueden estar en el citosol o dentro de organelos, pero que en este caso no forman parte de canales iónicos, como aquí. Los receptores metabotrópicos igual son péptidos, son proteínas. Si se preguntan, ¿y todo ese desglose que hizo de la estructura primaria, secundaria, cuaternaria es válido para estos? Para cualquier proteína. No importa si estamos hablando de receptor o de cualquier otro tipo de proteína. Entonces, un receptor metabotrópico también es una proteína, pero en este caso no es un canal iónico. ¿Y por qué se le llama metabotrópico? Bueno, pues porque en este caso, al incidir el estímulo sobre un receptor metabotrópico, la respuesta no va a ser sobre la regulación de un canal iónico, sino va a generar que este mismo receptor metabotrópico tenga cambios. Generalmente estos cambios son configuracionales. ¿Qué quiere decir configuracionales? Cambios en su estructura, en su organización, y esos cambios en su estructura o en su organización sirven para posteriormente incidir sobre otros péptidos o proteínas, y de esta manera generar una secuencia o también llamada cascada de señalización sobre otros péptidos o sustancias subsecuentes, principalmente dentro de la célula. Actualmente en fisiología se ha avanzado tanto que se ha visto que incluso algunos de estos receptores metabotrópicos también pueden incidir sobre péptidos, sobre sustancias que no necesariamente estén dentro de la célula, sino también en el exterior, es decir, en el espacio extracelular o intersticio. Pero principalmente nos abocamos a aquellas que están dentro de la célula, y que entonces, como vuelvo a repetir, un receptor metabotrópico, al ser activado, esto puede incidir sobre cambios configuracionales de este mismo receptor, que a su vez esos cambios configuracionales influyan sobre la actividad de otros péptidos u otras sustancias dentro de la célula, en, como les acabo de decir, cascadas de señalización. Lo voy a volver a escribir porque no se ve muy bien acá. Cascadas de señalización. Y como lo dice, una cascada, ¿qué es? Es una secuencia de eventos en cadena, una sucesión de eventos encadenados, iniciados por la actividad de este receptor metabotrópico, que va pegándole o que va actuando sobre péptidos subsecuentes, sobre sustancias o factores subsecuentes, hasta tener una respuesta en la regulación interna de esta célula. Por eso se les llama metabotrópicos, porque muchas de esas regulaciones inciden sobre el metabolismo interno de la célula. Y estas cascadas de señalización que acabo de mencionar acá son reguladas, es decir, esta secuencia de eventos de ir influyendo sobre la actividad de un péptido tras otro péptido, tras otro péptido, tras otra sustancia, son reguladas por los llamados segundos mensajeros. ¿Qué quiere decir? Que después del primer cambio configuracional del primer receptor metabotrópico sobre los siguientes péptidos, esto puede incidir o incide sobre otras sustancias llamadas segundos mensajeros, que son los mediadores de esta secuencia o de esta cascada de eventos. Por mencionarles algunos de los segundos mensajeros más comúnmente estudiados, por ejemplo, tenemos el calcio, así abreviado en su forma iónica, el AMP cíclico, que es el AMP cíclico, el adenosín monofosfato cíclico, el
diacilglicerol, el inositol trifosfato. Todas estas son sustancias, todas estas son moléculas, al final de cuentas, que como les acabo de decir, pueden actuar como segundos mensajeros para ir incidiendo sobre todos estos péptidos en estas cascadas de señalización iniciadas por la actividad de un receptor metabotrópico. Entonces podría ser un estímulo que incidió sobre un receptor metabotrópico a nivel de la membrana celular, o que pudo haberse encontrado con receptores metabotrópicos no necesariamente a nivel de la membrana, sino dentro, en el citosol o en la membrana de los organelos o dentro de esos organelos, y causar estas cascadas de señalización que en su momento veremos de manera más específica. Les invito a que cualquier duda que vayan teniendo de lo que voy describiendo acá, pues tengan a la mano un lápiz, un bolígrafo y un anotador donde vayan describiendo cada una de estas dudas, cada uno de estos conceptos. Igual si hay alguna nueva palabra que no hayan escuchado anteriormente, pues que la puedan anotar para posteriormente buscarlas y comentarlas también en las sesiones sincrónicas que tengamos. Bien, entonces todo esto que acabo de poner acá podría extrapolarse dentro de este concepto que acabo de denominar excitabilidad, e incluso yéndonos a la parte de receptores ionotrópicos específicamente, todo esto que acabo de mencionar acá de llegar a un estímulo, a un receptor ionotrópico, un estímulo, como les dije, puede ser químico a través de canales iónicos dependientes de ligando, puede ser eléctrico a través de canales iónicos dependientes de voltaje, puede ser mecánico a través de canales iónicos mecanosensibles, puede ser térmico a través de canales iónicos termosensibles. Y entonces, una vez que ha interactuado con el receptor, producir una respuesta iónica, eso en fisiología se le conoce como transducción. Transducción. Lo voy a poner acá arriba. Transducción. No transcripción, no traslación, no traducción. Esos son otros términos que también se ocupan en biología celular, en fisiología, pero son sobre otro tipo de fenómenos. En este caso, transducción, ¿qué es? Bueno, la conversión de esta señal inicial, que pudo haber sido química, pudo haber sido mecánica, pudo haber sido térmica o incluso también eléctrica, y tener ahora una respuesta de naturaleza preponderantemente eléctrica, porque estamos incidiendo sobre canales iónicos, es decir, proteínas que van a dejar pasar partículas cargadas. Eso es el fenómeno de transducción, como lo vuelvo a repetir. Entonces, si se preguntan, ¿puede haber transducción o podemos hablar de transducción a nivel de receptores metabotrópicos? Generalmente no se utiliza. Generalmente transducción se deja para este caso, para los receptores ionotrópicos, y la conversión, como vuelvo a repetir, de un estímulo de estos distintos tipos de naturalezas o de estos distintos tipos de manifestaciones y una respuesta eléctrica. Pero de igual manera, la actividad metabotrópica que acabamos de caracterizar aquí también podría ser considerado como parte de esa excitabilidad, es decir, llegar a un cierto compuesto, llegar a una cierta señal energética e incidir sobre un receptor metabotrópico que en lugar de tener esta respuesta sobre canales iónicos, la tenga sobre cascadas de señalización reguladas por segundos mensajeros. Adicionalmente a esto, también puede haber receptores metabotrópicos que a través de estas cascadas de señalización que acabo de mencionar acá puedan incidir. Voy a quitar un poquito esto para que no se vayan a confundir. Es decir, después de esa cascada de señalización que acabo de mencionar acá, puedan incidir sobre la actividad de canales iónicos. Así de complejo o de complementario como lo puedan ver, también hay receptores metabotrópicos que pueden influir sobre la actividad de otros péptidos secundarios, y que esos péptidos secundarios, como los que mencioné acá, como el AMP cíclico, el inositol trifosfato, puedan a su vez ahora incidir sobre la actividad de estos canales iónicos. Es decir, sería un tipo de regulación indirecta de un receptor metabotrópico ahora hacia un canal iónico.
Aparte de esto, quiero decirles, bueno, entonces, ¿todos los canales iónicos son receptores ionotrópicos? No, no necesariamente. Aquí me metí sobre esto para que se pudiera entender que es un receptor ionotrópico, que un receptor ionotrópico forzosamente está acoplado dentro o como parte de un canal iónico. Habrá aparte canales iónicos que no sean receptores. Es decir, que en este caso única y exclusivamente sean canales iónicos y que sean dependientes de este tipo de manifestaciones. Entonces dicen, si se preguntan o dicen, bueno, ya me confundí un poco, porque entonces, ¿cuándo es un receptor ionotrópico que se comporta o que está acoplado a un canal iónico y cuándo es simplemente un canal iónico? Generalmente, en fisiología, los canales iónicos, como vuelvo a repetir, puede ser cualquier proteína transmembranal con al menos un poro o conducto central que deja pasar partículas y que puede ser regulado por cualquiera de estos factores. Si tiene esas características, entonces es un canal iónico. No importa si es dependiente de voltaje, si es dependiente de ligando, si es mecanosensible o si es termosensible. Pero entonces, ¿cuándo podríamos hablar principalmente de receptores ionotrópicos? Bueno, generalmente, en la mayoría de los casos, también podría ser considerado con todos este tipo de regulaciones, pero se suele ocupar más cuando hablamos de canales iónicos dependientes de ligando, aunque les digo, si modificamos un poco el concepto, se puede extrapolar a cualquiera de estas dependencias.